siempre a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Digno de alabanza, digno de adoración, amado Dios. Digno eres tú, mi Señor, y en esta hora levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. De repente nos dormimos. Y bueno, es un tiempo en el cual tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y van a titular a esta predicación de muerte a vida. En lo natural, cuando hablamos, sería de vida a muerte. Pero hablar en el sentido espiritual, hablamos, ¿verdad?, que de muerte a vida. Y esta es una promesa que el Señor ha dado a nuestras vidas. Solamente es que tú la tomas, que tú la vivas. Y pues vamos ahí a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Cuando ya estés ahí, dices amén. Amén. Bueno, el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, es una revelación del Señor Jesucristo. Y ahí en Apocalipsis 3, versículo 1 y 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Sí? O sea, Dios le está diciendo a Juan que le escriba al ángel. Así era ¿cómo está esto entonces? ¿Que Dios no le puede hablar al ángel? ¿O se enojó con el ángel y por eso no le habla directamente y por eso le dice que escriba, que le diga al ángel? ¿Sí? ¿Ya viste ahí? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y bueno, se menciona que escribe al ángel, estaba hablando al anciano, al pastor, al líder que está al frente de la iglesia. Escribe para que sepan. Y te das cuenta, aquí dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y ciertamente una reflexión acerca de eso es que una persona no puede estar muerta si tiene nombre de vivo. Pero vamos, cuando tú en México, cuando te dieron tu acta de nacimiento, dice: presentaron vivo a un niño. Ya tienes nombre de vivo. Yo espero que estés vivo. Espero que verdaderamente estés vivo. Pero fíjate, este mensaje es para la iglesia de Sardis. Este mensaje es para la iglesia. Hoy para Casa Amistad y Restauración. Dice: tienes nombre de que vives. Porque tenemos un acta constitutiva donde dice que estamos trabajando, estamos vivos. Ante las autoridades nos presentamos como vivos y saben que estamos trabajando. Ante nuestras autoridades de Yapa saben que estamos trabajando. Pero verdaderamente estamos vivos. Porque el mensaje sería para nosotros. Verdaderamente estamos haciendo las cosas de Dios. Vamos a ver nuevamente el versículo 2. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aunque seamos un centro cristiano, aunque seamos una congregación, el Señor muchas de las veces no va a encontrar nuestras obras perfectas. Y no es porque sean, o porque Él sea muy exigente y no le agraden las cosas que hacemos, sino tendremos que entender por qué el Señor ve las cosas o no las ve perfectas. Vamos ahí a Mateo capítulo 7. Es uno de los textos que utilizamos muchas veces mal y que no entendemos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Estamos ahí en Mateo capítulo 7. Vamos a leer los versículos 21 al 23. Cuando estés ahí, me dices amén. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Mateo 7, 21 dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjate, no todo el que le diga Señor. Vamos a ir estudiando acerca de esto, ¿sí? Porque muchas de las veces se conforman con decirte
Di que Jesús es el Señor de tu vida. Y la gente está a punto de morir y les decimos, repite la oración de fe y creemos que por eso se van a ir al cielo. Pero aquí Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No. Y lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. O sea, fuera uno de los apóstoles, alguno que estuviera en el último momento, sino es el mismo Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a continuar ahí en ese texto. Dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, va a ver lo que nos dice el Señor, que muchas personas van a llegar delante de Él y le van a decir, Señor, fuimos a predicar en tu nombre. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre abrimos casas de rescate, en tu nombre hicimos. Dice, el Señor les dirá, nunca los conocí. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice el 23, y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y como somos cristianos, le echamos la bolita a los católicos. Y los católicos a los testigos de Jehová. Eso es para ustedes. Nosotros sí podemos decirle Señor, Señor. Pero tienes que entender el mensaje de Dios. Y el Señor no está peleado con que se predique su nombre, con que se lleve su nombre, con que se lleve sanidad. Dios no está peleado con eso. Lo que la Escritura nos dice, hacedores de maldad, es que todavía vas cargando tu pecado. Todavía estás cargando tus pecados, que te estás congregando, que te estás reuniendo, pero no has sido perdonado por el Señor Jesús, que tu corazón no ha sido circuncidado. Y eso lo vamos a ver ahorita en las Escrituras. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y está hablando el Señor hoy a la iglesia, Casa, Amistad y Restauración. No porque le digas Señor, Señor, creas que vas a entrar. Tu corazón tiene que estar circuncidado. Tu corazón tiene que estar limpio delante de Dios. Y esto no se limpia a través de tus obras, porque aquí lo que están presentando son obras. Se limpia a través de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando tú lo crees con el corazón, cuando tú lo confiesas, entonces ha sido circuncidado tu corazón. Y pues vemos que es una manifestación de Jesús a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, sabemos que nada queda oculto delante del Señor. Pero dice ahí, en el versículo 2, sé vigilante. O sea, te está diciendo, ponte trucha, ¿sí? Y afirma o confirma las cosas que están para morir. Pónganse a trabajar. Y nosotros vemos en la palabra de Dios acerca de lo que el Señor quiere decir a la iglesia. Fíjate lo que el Señor nos ha hablado en la Escritura acerca de profetas. Y vamos a ver uno de los profetas que el Señor eligió. Vamos ahí a Ezequiel, capítulo 37. Por favor, te voy a pedir que no voltees a ver a tu hermano mientras leemos esto, porque a veces le dicen, te hablan. Ezequiel capítulo 37, ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos,
Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Dios el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué dice? Son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor, cuando abro sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Bueno, pues nos vemos aquí en este texto, el valle de los huesos secos. Te vas dando cuenta acerca de esta visión que tiene el profeta Ezequiel. Ezequiel era sacerdote y el Señor le revela lo que va a pasar. El Señor le revela acerca de esto que está sucediendo. El pueblo de Israel estaba siendo cautivo. No había esperanza. O sea, imagínate dónde están cautivos, no hay esperanza. Y en medio de la cautividad el Señor levanta a un profeta y le dice, ve y dile esto a mi pueblo. Yo no creo que sea tan fácil, ¿verdad?, levantarse, ir a dar un mensaje, aunque sea de parte de Dios, cuando la gente está pasando situaciones difíciles. Me ha tocado a veces cuando alguien fallece, ir a dar una palabra a la familia, y no es fácil dar un mensaje de parte de Dios. Cuando la gente está pasando situaciones donde te dicen no entendemos, y tienes que hablar de parte de Dios. Pero nosotros sí entendemos en un Dios, sí creemos, conocemos a un Dios que es todopoderoso. Y precisamente aquí en este valle de los huesos secos podemos ver al pueblo de Israel que estaba muriendo, porque estaban muertos, porque está hablando en un sentido espiritual. La palabra de Dios es espiritual y la tenemos que entender espiritualmente. Vamos a volver a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, está diciendo, la mano del Señor vino sobre mí. Pues qué padre, ¿no? Que la mano del Señor descienda sobre ti. Pero el que descienda sobre ti te está dando autoridad, te está encomendando algo. Oye, bueno, muchas personas pueden decir, muchas personas se pueden levantar que dicen que traen un mensaje de parte de Dios. Y a veces no es así. Y si el mensaje no es de Dios, puede traer confusión a tu vida. Estamos hablando acerca de un mensaje que el Señor está hablando. Habla, profetiza a esos huesos secos. O sea, dice que eran secos en extremo. O sea, bien secos. O sea, no hay esperanza. Y ciertamente cuando salimos a las calles, cuando llevamos el evangelio a aquellos que están en las calles, parece ese valle de huesos secos. Parece que no hay esperanza para ellos. Muchas de las veces los vemos y pareciera que ya no hay una solución para ellos. La familia de hecho se cansa. Y a veces solamente están esperando que mueran. Porque ya no hay esperanza. Si ven el valle de los huesos secos, ¿qué esperanza podía haber ahí? Vemos aquí al profeta, dice, pues vino la mano del Señor sobre mí y me dijo, me llevó en el espíritu al valle de los huesos secos. Fíjate, esto es impresionante. El versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Entonces vemos aquí al profeta, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, gracias a Dios, hoy ya no hay profetas, porque ya se dio todo
el mensaje. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Vamos a ir al Evangelio, perdón, a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. ¿Estamos ahí? Aquí vamos a ver cómo el Señor hoy a la iglesia ha dado 5 ministerios. Los encontramos en las Escrituras. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y Él mismo, o sea, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, Dios mismo está levantando los ministerios de la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, Él levanta a los profetas, Él levanta a los evangelistas, Él levanta a los pastores, a los maestros. Pero hay un propósito, no solamente es ocupar un lugar dentro de la iglesia. Hay un propósito. Ahí en el versículo 12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Dice la Escritura, la palabra santo significa apartado, apartado para Dios. Ya eres apartado para Dios. Si es que tu corazón está circuncidado, si es que tu corazón le pertenece al Señor. Perfeccionar a los santos. Pero no es, ¿verdad?, porque el pastor, el líder, el superungido tenga poder, sino es a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de las buenas nuevas. Es como el hombre va a cambiar. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Versículo 13: hasta que todos, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Una sola fe, un solo bautismo, dice la Escritura. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí, cuando hablamos del conocimiento del Hijo de Dios, a veces tenemos algunas discrepancias por el nombre de Jesús, por la autoridad del Señor Jesús y el ministerio de Él. A veces el Señor nos manda a dar buenas noticias y nosotros damos puras malas noticias. A veces no hemos entendido ni qué es el Evangelio. Hace unos días preguntaba a los hermanos de la casa acerca de en qué momento Jesús es el Cristo. ¿En qué momento se convierte en Jesucristo? Porque Él era Jesús cuando nació. ¿En qué momento se hace el Cristo? Y la Escritura nos tiene que dar la claridad. Y a veces no sabemos si Él es Jesucristo. ¿En qué momento se hizo el Cristo? Porque cuando nació dijeron que su nombre era Jesús. ¿Y en qué momento es el Cristo? Y tenemos que entenderlo, porque si yo digo que Él es el Cristo, que Él es Jesús, que Él es mi Señor, tendría que conocer la historia de salvación. Él va a poner a quien a Él le plazca. Dice: para capacitar a la iglesia. Aquí vemos que ha ocupado a un hombre y le da la bendición para hablar de parte de Él. Estamos hablando del profeta. Lamentablemente en nuestros días, ¿verdad?, como no hay persecución aquí en nuestro país por el Evangelio, ya cualquiera puede abrir la congregación y sacar el provecho de todo eso. Dice ahí la palabra de Dios, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Fíjate, lo encontré en la versión Dios habla hoy. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5 dice: y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad. O sea, hay gente que está dirigiendo a la iglesia y no conoce la verdad, y que toman la religión por una fuente de riqueza. Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Fíjate, la gente ha pervertido el Evangelio. Se busca cómo obtener ganancias deshonestas a través de la palabra de Dios. Si tu
corazón ha sido circuncidado, si tu corazón es verdaderamente del Señor, no vas a sacar provecho de esto, sino vas a compartir el Evangelio de una forma gratuita. Vamos a regresar nuevamente al Valle de los Huesos Secos, versículo 3. ¿Ya estás ahí? Versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, imagínate a Dios preguntándote, ¿vivirán estos huesos? Estamos en Ezequiel capítulo 37, estamos en el Valle de los Huesos Secos. Muchas de las veces vamos a salir a compartir la palabra de Dios a gente que está tirada en las calles, gente que vive en las coladeras, gente que vive en los basureros, de una forma inhumana. Y el Señor te pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Porque a veces así los encontramos. Gente que ya no se puede levantar. Ahorita me viene a la mente cuando nos trajimos al Pavos. Bueno, hay toda una historia, ¿verdad? El Pavos estaba ahí en la calle de Manzanares. Pues ya estaba ahí nada más esperando a ver quién lo socorría. Se quedaba ahí en una puerta, en un zaguán, y no podía ya caminar. Entonces, imagínate, esto es real, ¿no? Eso que estoy platicando. Él, si no podía caminar, ¿dónde crees que hacía del baño? Y todo esto le provocó llagas. Y ¿te imaginas cómo olía? ¿Quién crees que se quería acercar a darle algo? ¿Quién crees que se podía acercar a darle un abrazo, a decirle Dios te bendiga? ¿Quién? Nadie. Y bueno, una vez iba pasando por ahí y yo lo conocí a él cuando trabajaba. Entonces cuando él me habló y lo vi, de momento no lo reconocí, porque pues ya con la barba, con el cabello largo y huesos secos. O sea, de repente, pues sí, eres tú, y bueno, pues no quieres ayuda, no quieres ir a una casa de rescate, y pues no me quieren levantar. Ya vinieron patrullas, ya vino la ambulancia y no me quieren llevar. ¿Quieres ir? No, pues si hay algún lugar, pues órale. Conseguimos ahí agua, le pusimos agua tibia, le conseguimos ropa y allí en la calle lo tuvimos que bañar. Quiero decirte que olía rico. Sí, quiero decirte que las llagas se veían bonitas. Quiero decirte que era algo verdaderamente inhumano en lo que él estaba. Y lo levantamos, lo bañamos. Bueno, pues solamente así no lo pudimos traer en un taxi. Estuvo aquí un tiempo, estaba con muletas y pues veíamos que daba sus primeros pasos y de repente empezó a caminar. Y todos nos gozábamos, ¿no? Y cuando cantábamos aquí, alabábamos al Señor, de repente, ¿verdad? Y los ojos saltarán y él se ponía a brincar y estaba brinque y brinque, no bien emocionado. Y nos gozábamos y nos emocionábamos de eso y decíamos, es un milagro de parte de Dios. Y el Señor en algún momento dijo, ¿vivirán esos huesos secos? Señor, solamente tú lo sabes. Y el Señor lo levantó. El problema no era que el Señor lo levantara porque Él tiene el poder para cambiar vidas, sino que Él volvió a regresar al valle de los huesos secos. Y todavía el Señor le dio una nueva oportunidad, lo volvimos a traer. Y otra vez, y se gozaba y decía, de aquí ya no me voy. ¿Y qué crees? Se volvió a ir. Y exactamente donde yo lo encontré, ahí murió. En el valle de los huesos secos. ¿Será porque Dios ya no tenía poder? ¿Será porque Dios perdió el poder? Por supuesto que no. Dios respeta nuestras decisiones. Dios es un Dios de amor y respeta nuestras decisiones. Entonces el Señor te pregunta, ¿vivirán esos huesos secos? Cada vez que llegue alguien, imagínate a Dios preguntándote, ¿vivirán esos huesos secos? ¿Habrá esperanza para ellos? Y solamente Dios tiene la respuesta. Dije, Señor Dios, tú lo sabes. 4. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, ¿qué dice? Oigan la palabra del Señor. Otra vez. 4 devocionales al día.
¿Otra vez? Es que ese mensaje ya lo había escuchado, es que ese ya me lo sé. No es el mensaje del hombre, es la palabra de Dios. El evangelio es poder. Dice la escritura, donde aparece la palabra poder, aparece la palabra dunamis, que significa dinamita. La palabra es como dinamita para romper con el pecado, para transformar la vida de una persona. Pero tiene que ser el evangelio de Jesucristo, no el evangelio. Dice ahí la palabra de Dios. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y la obra es de Dios. La palabra tiene que ser la de Dios. Y quiero decirte que de todo eso, bueno, pues yo también tuve que pasar mi tiempo de restauración. También le entré a las monas, también le entré al alcohol, al Resisol 5000, pero dicen que eso es del Antiguo Testamento, ahorita eso ya no se utiliza, ¿verdad? También probé todo eso y ciertamente buscaba cómo salir de ese mundo de esclavitud. Tuve que hacer algunos suplementos también, ¿verdad? Me fui a AA, también estuve buscando ayuda ahí, juramentos, un internamiento, y finalmente a través de la palabra fue que mi vida fue cambiando. Yo puedo decirte de verdad que nunca hubo alguien que estuviera sobre de mí, y no puedes tomar, y solo por hoy, y eres pecador. De verdad que no. Fue Dios quien quitó eso de mi corazón. Dios quitó eso de mi vida. En algún momento, con una familia con la cual yo convivía mucho y nos poníamos unas buenas borracheras, y después, cuando empezaba a conocer el evangelio, todavía me iba a las pachangas, todavía me iba a las fiestas, ¿no? Y de verdad era empezar en un lugar, era empezar a tomar, y de ahí ya no me paraba, 2, 3 días. Entonces, sí sé lo que son las crudas, sí sé lo que es una ansiedad, sí sé cuando dices: estoy seguro que no lo voy a volver a hacer, no me la vuelvo a fumar, y cuando ves ya estás ahí. Entonces, yo no sé, yo pasé por ahí, de ahí el Señor me sacó. Y quiero decirte que esto fue algo verdaderamente milagroso. Yo recuerdo una ocasión que llevaba varios días tomando, y una de mis hermanas me escribió una carta, que si verdaderamente no me interesaba mi familia y cosas así, ¿no? Que ya sabes que se ponen las hermanas muy sentimentales y emocionales y quieren cambiarte con una carta, ¿no? Yo decía: pues si ella entendiera lo que yo siento, sí quiero, pero no podía. Entonces recuerdo que con esta familia una ocasión fui a una fiesta y me sirvieron una piña colada. No quiero que se te antoje, porque si no te vas a pedir permiso para salir. Me invitaron una piña colada, y la persona que las preparaba muy ricas, de verdad. Y pues me la tomé y la disfruté. Pero yo me la estaba tomando y estaba viendo cómo estaban partiendo el pastel. Era un pastel de 3 leches, estaba viendo cómo escurría la lechita ahí, todo muy rico. Y de verdad que me dijeron: ¿qué? ¿Te sirves otra piña colada? Yo dije: no quiero pastel. Y disfruté el pastel y no quise más alcohol. Y ahí fue la primera vez que yo pude decir no. Fue la primera fiesta ahí que no me emborraché. Y sabía que Dios estaba cambiando mi vida. No hubo es que el pastor se va a enojar, es que los hermanos se van a dar cuenta. No hubo nada de eso. Era Dios cambiando mi corazón. Y ahí verdaderamente se fue. Y ahí sabía que yo tenía la decisión de tomar o de no tomar. Ahora sí sabía. Y cuando tú eres un hijo de Dios, dice la palabra que el Espíritu Santo nos va guiando y tomas decisiones ahora. Porque toda tu vida va a ser de decisión. Ahorita tú puedes decir: ¿sabes qué? Muchas gracias por Casa Amistad de Restauración, pero yo me voy. Puedes decir, es una decisión y va a tener consecuencias en tu vida, buenas o malas.
pero tú tomaste una decisión. Hemos visto a muchos que toman una decisión así y no regresan para contarlo. Hay algunos que nos cuentan su testimonio desde el reclusorio. Hay algunos que nos tienen que contar su testimonio después de que pasaron situaciones dolorosas. Y el Señor te dice, evítate todo eso. Hoy el Señor dice, profetiza, habla a esos huesos secos. Profetiza la palabra. Profetiza el mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Que se van a ir al infierno? ¿Cuál mensaje? ¿Que no sirven para nada? ¿Cuál mensaje? Que Jesús pagó por tus pecados y que tú puedes caminar con Él y que tú puedes pedirle la ayuda de Él y que el Espíritu Santo te va a guiar. Este es el mensaje que el Señor nos da para cada uno. Versículo 6. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel. Pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Cómo tienes que profetizar? Y profetizar no tiene que ver con adivinar. Profetizar no es con decirle a alguien su futuro. Profetizar es decir la palabra de Dios, convencido de que conoces la palabra y transmitir el mensaje de Dios, y Dios se encargará de los demás, porque este es el evangelio que tiene poder y va a cambiar la vida de una persona y va a transformar la vida de una persona. Yo no puedo hoy como decirte que Dios va a hacer en tu vida, no tengo esa revelación, qué es lo que Dios puede hacer con tu vida, pero yo quiero decirte algo, quiero animarte a que busques de Dios, a que escuches el mensaje. O eres profeta o estás en restauración, o das el mensaje de parte de Dios o lo recibes. Pero yo quiero decirte que este drogadicto que algún día estaba en un callejón ahí tirado porque no se podía levantar por las monas que había inhalado, en el cual ya no había esperanza. Ahí estaba con toda la banda peleando por una lata de activo. De verdad, cuando andas en Alucín, ¿a poco no andas caloneando las latas? Que sientes que todos están en contra de ti. Muchas de las veces estás corriendo con la lata porque sentía que me la iban a quitar la banda, los cuates. Y este drogadicto que no tenía esperanza, un día el Señor dijo, te vas a ir a predicar a Panamá. Y yo te lo puedo decir con gusto, con orgullo, que fue a través de que escuché el mensaje de Dios. Hace 15 días vinieron los misioneros a compartirnos de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y cada vida tiene que ser un milagro de parte de Dios. Y Dios sigue escribiendo milagros. Y Dios te ve todavía a ti como una oportunidad para mostrar su poder. Fíjate que al estudiar la vida de los personajes bíblicos, Dios con cada uno ha tratado de forma diferente. Con cada uno trata de forma diferente. Solamente es que tú aceptes el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Quién iba a creer que ese drogadicto por el que ya no daban un peso, el Señor lo iba a utilizar para llevar el mensaje? Recuerdo, estaba en Panamá trabajando con los niños, y un niño, Josué, unos 8 o 9 años, se paraba junto de mí, empezaba la alabanza y me estaba viendo, y se agarraba la Biblia y también agarraba su Biblia, o sea, estaba imitando. Tenía una falta de paternidad. Y un día escuché a la abuela que decía, Josué sueña con que algún día venga su padre y le abroche las agujetas. Este era su sueño, este era su mensaje de amor, este era su lenguaje de amor. Y nada más esperaba que algún día su papá le amarrara las agujetas. Qué difícil, ¿verdad? Que un padre venga y le abroche las agujetas a su hijo para mostrarle que es amado. Y un día estaba yo ahí en la congregación y vi a Josué que andaba jugando en el campo. De repente llegó y me dice, Luis, abróchame mis agujetas. ¿Qué crees que le estaba diciendo?
Y recuerdo, yo entendía el mensaje perfectamente y oré por él ahí en ese momento. Él tenía ese anhelo. Y hoy puedo decirte que si Dios ocupó mi vida para que fuera a luchar unas agujetas a Panamá, se cumplió el propósito de Dios, para que alguien sanara su corazón. Y muchas de las veces el Señor te va a llevar. Yo te puedo decir que acerca de esta salida a Panamá, yo me sentía el peor de los misioneros, el menos preparado de todos los misioneros, pero Dios estaba utilizando mi vida. Recuerdo llegar a esta congregación, trabajar con niños y hablarles del mensaje de Dios, ir a cortar cabello. Allá veíamos a los que fueron a Pachuca, ¿verdad? Empezaron allá, una bendición verlos. Ahí tenemos las fotos, ahí vamos a subirlas a Facebook, ahí cortando cabello. Ya no tenían a quién, y hasta los perros los raparon, pero fueron a hacer la labor y fue una bendición para todos. Verdaderamente, ver a los que estaban dando clase, ver a los que estaban preparando el desayuno, ver a los que estaban cortando cabello, ver a, un médico, una psicóloga, y todos trabajando para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a Dios se le ocurrió levantar a un drogadicto, a un alcohólico, y confiar en Él. Y Él tiene que motivar a otros, y yo quiero motivarte a ti, que lleves ese mensaje de Dios, que profetices la palabra de Dios, que hables el mensaje de salvación, que tu vida quede impactada primero por Dios para que puedas llevar ese mensaje. Recuerdo, lo he platicado muchas veces y bueno, es uno de mis testimonios que me agrada, que cuando yo me iba a ir a las misiones, cuando empezó toda esta, cuando digo locura, no estoy diciendo que es una locura de parte de Dios, sino locura, obedecerle a Dios. Esto es la fe. Cuando empezó toda esta locura, yo le decía al Señor, cuando yo me vaya de misionero, y nos decía esta Luzma, ¿no? Cuando tú le dices al Señor, yo voy a ir, aquí estoy, dice el Señor, te toma la foto. Acuérdate, tú lo pediste. Y yo recuerdo que le dije al Señor, cuando yo me vaya de misionero, quiero que alguien me regale las maletas. Lo había escuchado de una misionera y me gustó. Yo dije, yo también quiero eso, yo quiero también esta señal. Y recuerdo que en esa semana que yo me iba a ir para Panamá, un amigo de la congregación me invitó a comer y me dice, yo siento de parte de Dios que te tengo que regalar las maletas. Siento de parte de Dios, y yo sabía porque lo había dicho, y me regaló las maletas. Y precisamente ahí es donde ves la confirmación de que Dios está contigo. Que hoy el Señor te dice, proclama, declara a los huesos secos, háblales, profetízales, pero para que les profetices primero tienes que conocer el mensaje. Tienes que conocer el mensaje de Dios, tienes que hablar a los huesos secos, profetízales palabra de Dios. Versículo 11. Dice la palabra de Dios, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y hablamos del pueblo de Israel, entonces nosotros decimos como iglesia, nosotros quedamos salvos. No, nosotros somos los israelitas espirituales, dice la palabra de Dios. Ahora eres pueblo de Dios. Nos dice ahí la palabra de Dios que ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, hoy han alcanzado misericordia, porque nosotros éramos gentiles. Hoy somos esos israelitas espirituales. Vamos a ir a la palabra de Dios. Para ver este texto, porque ya lo perdí. Romanos 2, 28 y 29. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero lo puedes leer ahí en la Reina Valera. Siempre es sugerible tener diferentes versiones por un mensaje o una palabra que no entiendes. En otra traducción puede quedar más clara. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, Romanos 2, 28 y 29.
Dice la palabra de Dios, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío, el verdadero israelita, lo es interiormente. Y la circuncisión, ¿qué dice? Es la del corazón. ¿Sí? Tu corazón tiene que estar circuncidado. La que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito al que es judío. Así lo alaba Dios y no la gente. Fíjate, el corazón tiene que estar circuncidado para que seas un verdadero israelita. Y eres pueblo de Dios y puedes profetizar de parte de Dios. Y aquí lo impresionante es que Dios va a hacer cosas extraordinarias si tú dejas que Él utilice tu vida, que Él te impregne de su presencia. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor, cuando abro sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Te está diciendo, yo firmo de que me comprometo, yo firmo de que voy a cumplir todo esto en tu vida si tú lo permites. Porque Dios no va a forzar tu corazón, Dios no te va a forzar, es que tú estés dispuesto. Cuando vemos a los profetas, ahí vemos a uno que no quiso hablar de parte de Dios. El Señor te manda que profetices, que hables. Y cuando tú hablas y cuando tú vives esta experiencia, el que sale más sorprendido, más sanado, más bendecido eres tú. Y te llevas toda la bendición. Y la gente se queda con la bendición, porque Dios se está manifestando. Cuando estaba en Panamá, hubo una situación que era espiritual. Donde yo dormía era parte de la congregación, una congregación totalmente de madera, y donde yo dormía era un cuarto que pues totalmente madera, abajo, a los lados, arriba pues era lámina. Pero una ocasión, bueno, saliendo de mi cuarto estaban los baños, un día salí de mi cuarto y ahí en el baño pues vi un animal como una rata gigante, y pues no lo conocía. Bueno, nunca había visto un animal de eso, pues me espanté. Me regresé a mi cuarto, agarré la escoba, hacía ruido para que se fuera y regresaba, y ahí estaba, le apagaba la luz, la prendía y no se iba. Después me enteré que era una zorra. Pero la situación era que había noches en que yo escuchaba ruidos, bueno, como si rasguñaran la madera, y yo siempre supuse que eran las zorras, ¿no?, que andaban ahí, ya que apagabas la luz y totalmente era oscuridad. Cuando yo ya iba a regresar a México, platicando con los pastores de allá, me decía la pastora, Luis, nosotros sabemos que tuviste muchas luchas espirituales en ese cuarto. Muchos misioneros se han quedado ahí y no habían aguantado. Siempre venían en la madrugada a tocar, a decirnos que fuéramos a orar o que les diéramos otro lugar porque ahí no podían dormir. Y yo recuerdo que entre todo ese tiempo, un día te digo, apagaba la luz y podía sentir algo espiritual cerca de mí. O sea, de esas que tú sientes que si estiras la mano vas a tocar algo. O sea, a ese grado, y de verdad mi corazón estaba latiendo muy rápido. Y empecé a tener miedo, y empecé a temblar. Y recuerdo que llega la luz del Señor y te dice, tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Y en ese momento te prende el foco espiritual y dices, en el nombre de Jesús, vete de aquí, no me puedes tocar. No tienes autoridad sobre mi vida. Y me levanté, me puse a orar y me dejas dormir porque tengo que descansar. Y se acabó. Si yo no hubiera ido a Panamá, nunca hubiera vivido una experiencia de este tipo.
Si yo no hubiera ido a Panamá, nunca hubiera visto lo que Dios podía hacer sobre mi vida. Yo hoy puedo decirte que mi estancia en Panamá fue porque Dios así lo quiso, porque Él fue quien cubrió todos los gastos. No me hubiera imaginado si yo hubiera desobedecido el Evangelio, me hubiera quedado. Si yo no hubiera escuchado el Evangelio, tal vez seguiría mi vida siendo un alcohólico, un drogadicto. Pero hoy el Señor me llama a predicar el Evangelio, a dar este mensaje de salvación. Y cuando te digo que el Señor te llama para que compartas el Evangelio, tienes que saber que Él te va guiando. Tienes que saber que la mano del Señor está en ti y que Él va a mostrar que Él es Dios y que Él es Señor. En la palabra, en la Biblia, vamos a encontrar muchas veces textos que nos hablan de una forma espiritual. Y vamos a ver uno de ellos que está en el libro de Éxodo, capítulo 14. Y seguramente lo has leído muchas veces y te has quedado solamente con esta parte como historia, pero hoy quiero mostrártelo de una forma espiritual. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Cuando estés ahí me dices amén. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Si te vas dando cuenta, aquí el Señor está levantando dos líderes. Bueno, está reconociendo el liderazgo de dos personas. Uno es Moisés, que viene de parte de Dios. Tú vas de parte de Dios. Y el otro simboliza al Faraón, que simboliza el enemigo, que simboliza al mundo. Y el Señor dice, tú vas, pero el enemigo va a ir detrás de ti. Las falsas enseñanzas van a ir detrás de ti, pero tú sigue, levanta la vara. La vara simboliza la palabra de Dios. Y el mar, ¿qué simboliza? Las muchas aguas simbolizan a las personas, muchedumbre, gente. Vamos a y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo las columnas de nube que iban delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Te vas dando cuenta que van protegidos por el mismo Dios. No era cualquier cosa atravesar el mar. No estamos hablando de un charco, estamos hablando del mar. Iban a pasar en seco. Era la presencia de Dios. Y en medio de muchedumbres, tú vas, dice el Señor, y levanta tu vara, levanta la palabra. Porque hoy nosotros seguimos al Señor. Dice la palabra de Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor, ¿qué dice? Pelea por ellos contra los egipcios. El Señor siempre va contigo. Ahora imagínate si vas a dar el mensaje, imagínate cuando tú vas a rescatar a alguien y el Señor va contigo y Él es tu respaldo, y es lo importante.
donde quiera que vas, el Señor va contigo. 26. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel volvió a los egipcios muertos a la orilla. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó al Señor y a Moisés su siervo. Hoy nosotros debemos seguir al Señor donde quiera que vayamos. El Señor te respalda, el Señor te guarda, el Señor te cuida. ¿A qué has de temer? ¿Cuál es el temor que puedes tener si el Señor es tu refugio? Y ahora tienes que tomar una decisión. Ahorita, ¿qué estás viviendo? ¿Eres del valle de los huesos secos que esperas que se te predique la palabra de Dios? ¿O ya eres profeta que anuncia la palabra de Dios? Que anuncia el mensaje de Dios. No es tu mensaje, es el mensaje de Dios. El Señor nos ha dado autoridad precisamente para que nosotros caminemos en obediencia a Él. Ponte de pie, por favor. El mensaje de Dios nunca va a cambiar. Es la Biblia. El mensaje no va a cambiar. Pero tu corazón sí puede cambiar si recibes el mensaje de Dios. Si es que tú no has sentido el perdón de Dios sobre tu vida, si es que tú no has sentido que Dios ha ministrado tu corazón, si crees que tu corazón no es circuncidado, es tiempo de que le pidamos al Señor que transforme tu vida. Muchas de las veces estás caminando y vas luchando, y como hijo de Dios también vas caminando, y ahí viene el faraón con todo su ejército. Pero no temas, el Señor va contigo. El Señor te va a abrir camino. Solamente no puedes temer. Y aunque se levante todo un ejército satánico, si el Señor está contigo, ¿verdad? No podemos. Vamos allá a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 18. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha tenido un nuevo nacimiento, no practica el pecado. Y quiero decirte que el alcohol no va a cambiar de sabor. Las monas van a seguir sabiendo igual. La mota va a seguir cumpliendo su mismo efecto. Pero necesitas ser un hijo de Dios para que no vuelvas a consumir. Necesitas nacer de nuevo. Dice, continuamos allí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pero lo practicas porque no has nacido de Dios. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice? No le toca. No le toca, no tiene autoridad. No puede tocar tu vida, pero tienes que nacer de Dios. Tienes que nacer de Dios. Es un nuevo nacimiento, y no es que confieses
a Jesús como el Señor de tu vida, sino que lo creas en el corazón. Y para eso, pues tienes que conocer la palabra. Mira tu rostro, Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, amado Dios. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú en nuestras vidas, amado Dios. Vemos, Señor, que son muchas personas, Señor, las que mueren cada día por causa del alcoholismo, por causa de las drogas, Señor. Te pedimos, amado Dios, que levantes profetas, mi Señor, que lleven este mensaje, amado Dios, a aquellos que se encuentran sin esperanza, aquellos que están en ese valle de huesos secos. Amado Dios, te pedimos que utilices nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, llenándonos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, amado Dios, para poder dar ese mensaje, mi Señor. Ser como ese profeta, mi Señor, que confió en ti, mi Señor. Que habló palabra, mi Señor, que tú le diste, mi Señor. Y fue y mencionó y rescató a aquellos, mi Señor, que estaban muertos. Padre, clamamos, mi Señor, por este ministerio. Clamamos, mi Señor, que levantes a ese ejército, mi Señor. Que levantes a esos varones, a esas mujeres, mi Señor, que han de llevar ese mensaje. Padre, clamamos, mi Señor, por el ministerio de Pachuca. Te pedimos, amado Dios, que seas tú bendiciendo ese lugar, amado Dios. Pedimos, Padre Santo, por ese terreno, mi Señor. Porque podamos ver, mi Señor, concluida la obra y lo podamos ver llenos, mi Señor, de aquellos, Padre, que han sido rescatados del valle de los huesos secos. Te pedimos, amado Dios, por cada uno de los que están en ansiedad, que están desesperados. Te pedimos, Señor, que tú les des la fuerza, la sabiduría, mi Señor. Te pedimos, amado Dios, por aquellos, mi Señor, que no han entendido el Evangelio, que seas tú, mi Señor, la luz en ellos. Te pedimos que los capacites, Señor, para poder transmitir el mensaje, amado Dios. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir al